Hoy quiero que hablemos acerca del corazón, pero quiero que lo hablemos desde una perspectiva científica y desde una perspectiva espiritual. El corazón es capaz de almacenar sentimientos, es capaz de tener recuerdos y emociones guardados, almacenados realmente en este órgano. Dios prometió a Israel darle un corazón nuevo. Claro. ¿Se refería a un corazón de carne o algo más? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Imparable. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor, especialista en medicina integral, pastor en la iglesia del Nazareno, está felizmente casado y en sus estudios teológicos tiene un diplomado en profesorado superior en teología, también tiene un diplomado en ministerio cristiano, 12 años en el ministerio pastoral y tiene otras muchas actividades alrededor de su ministerio. Así que quiero presentarles y darles la bienvenida al doctor Wilfredo Aguilar. Bienvenido. Bienvenido, hermano. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí con usted compartiendo este tema tan interesante que vamos a hablar hoy. Gracias. Muy bien, doctor. Hoy quiero que hablemos acerca del corazón, un órgano tan importante en el cuerpo del ser humano, pero quiero que lo hablemos desde una perspectiva científica y desde una perspectiva espiritual. Claro. Vamos a comenzar con la parte científica. ¿Qué es el corazón? Bueno, desde el punto de vista de la ciencia, podríamos decir de que el corazón es el órgano más importante del cuerpo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos una serie de órganos que son sumamente valiosos, importantísimos. Claro. Pulmones, cerebro, riñones, etcétera, etcétera. Pero el corazón podríamos decir que es uno de los, si no el más importante del cuerpo, porque es el que mantiene la vida, en el sentido de que el corazón es una bomba, ¿verdad?, que bombea la sangre en nuestro cuerpo, esa sangre oxigenada que viene de los pulmones, y es la que le da vida a los 37 billones de células que tenemos en nuestro cuerpo. Qué maravilloso. Eso es precioso, ¿no? Y todo pues es lindo. Yo creo que hoy vamos a tener tiempo de hablar acerca de eso. Y yo pensaba, por ejemplo, ¿y por qué digo que el corazón es el órgano más valioso del hino? Porque fíjate que el corazón es el primer órgano que comienza a funcionar en el cuerpo. ¡Wow! A las 5 o 6 semanas de gestación, el corazón ya está palpitando. Y doy fe de eso porque mis niños cuando le hacían el ultrasonido... Exacto. Muchas veces una dama sospecha que está embarazada y lo sospecha hasta que le hizo falta la primera regla. O se hace el examen de sangre o se va a hacer un ultrasonido. Y el ultrasonografista detecta el embrión porque ve que algo está palpitando. Ese es el corazón. Muy bien. A una 23, 24 días, 25 días ya el corazón está palpitando. Qué maravilloso. Y eso es sumamente espectacular cuando nosotros conjugamos el plano científico con el plano espiritual y uno se pregunta, ¿quién le dio la cuerda al corazón para que palpitara? Y no deja de palpitar. No deja de palpitar hasta que nos morimos. Es impresionante. Ahora bien, yo me acuerdo del himno cuando Dios crea al hombre en el jardín del Edén. Tú recuerdas que lo hace del polvo de la tierra. Claro. Y ahí prácticamente estaba un muñeco. Pero Dios infundió aliento de vida en ese muñeco de barro. Claro. Lo primero que funcionó fue el corazón. Maravilloso. Pues y hay tantas cosas preciosas. Ahora, yo he escuchado que gente vive con un riñón, con la mitad del cerebro funcionando, Claro. parte de sus extremidades que le faltan al cuerpo, pero nunca he escuchado que no vivan que vivan sin el corazón. Por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos tú te puedes encontrar con una persona que tiene muerte cerebral. ¿Verdad? Y está sostenido por las máquinas, ¿verdad? Cierto. Pero nunca te vas a encontrar una persona con muerte cardíaca. Al que le deja de latir el corazón, hasta ahí llegó. Wow. Ahora, siguiendo con el punto de vista de la ciencia, el corazón es capaz de almacenar sentimientos, es capaz de tener recuerdos y emociones, y etcétera, guardados, almacenados realmente en este órgano. En ese sentido, hay muchas opiniones encontradas. Okay. Por ahí nos encontramos con la opinión del doctor Rafael Matezán, que es el que creó la institución de trasplantes en España.
Él fue el creador de la institución de trasplantes cardíacos en España. Indudablemente que debe ser humanamente una eminencia. Claro. Aquí sabe cuántas decenas de trasplantes cardíacos ha hecho el doctor Matezán. Más sin embargo, él dice que el corazón, a pesar de la belleza, porque sí es la belleza funcional del corazón y la belleza de la conducción eléctrica es espectacular, pero él opina que el corazón no es nada más que un músculo, que no es capaz de almacenar recuerdos, emociones o sentimientos, ¿verdad? Y que científicamente eso no está demostrado. Eso dice el doctor Matezán. Sin embargo, un escritor austríaco de nombre, no me acuerdo el nombre ahorita, ¿verdad? El de este escritor austríaco de apellido Steiner, él dijo que el mayor descubrimiento del siglo XX fue saber que el corazón no es solamente una bomba que bombea sangre, sino que el corazón es mucho más que eso. Y yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Y dice este varón de apellido Steiner que el resto de los científicos en estos siglos venideros, en estos años venideros, era poder descubrir cómo el corazón podía enseñarnos a pensar mejor. Wow. Esa expresión a mí me llamó poderosamente la atención y me acordé precisamente, y digo yo, realmente si nosotros le permitiéramos a nuestro corazón pensar de una manera diferente, este mundo sería otro. ¿Sabes de qué me acuerdo? ¿Te acuerdas de la embarrada que hizo el rey David con Betsabé? Por supuesto. El rey David se involucró de pecado terriblemente con Betsabé. Por supuesto. Y una vez que Dios lo encara a través del profeta Natán, David se arrepiente. David se arrepiente genuina y verdaderamente. Y a través de eso David escribe el Salmo 51. Por supuesto. Y en el Salmo 51:10 David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces David sí había entendido que el corazón, cuando nosotros lo orientamos de la manera correcta, de acuerdo a nuestro creador, nos puede hacer pensar diferente. Ahora, esto sin necesidad de ser un especialista en medicina, Claro. nosotros hemos sentido, y yo que estamos enamorados, ¿no? De nuestra esposa, y todos los que están enamorados o han estado enamorados, se puede sentir como que el corazón palpita un poco más acelerado por la emoción. Claro. Dice el proverbista Claro. que el corazón alegre hermosea el rostro. Claro. Y también hemos visto, ¿verdad? Cuando alguien muere, perdemos a un ser querido, que sentimos que el corazón lo tenemos partido. Así es. Pero no sé si es un sentimiento que lo relacionamos al corazón o es que realmente el corazón sí lo siente. Termino. Sí. Porque, por ejemplo, hay gente que recibe una mala noticia y le da un paro cardíaco. Sí. O es tanta la emoción de una noticia tan buena que también un paro cardíaco y se quedó ahí. Entonces, ¿es real? O sea, ¿esto tiene una conjugación verdadera o es algo que no tiene que ver? No, claro, indudablemente sí tiene que ver. Yo creo que el corazón es el centro de las emociones. El corazón es el centro de la emoción. Y muchas veces popularmente y coloquialmente nosotros decimos a la persona de la cual estamos enamorados, te amo con todo el corazón. Por supuesto. ¿Verdad? Y Por cuando supuesto. alguien que quisiera decir te amo con todo el hígado, lo tomas a broma, o te amo con todo mi cerebro, lo tomas a broma. Realmente es con el corazón. El corazón es la fuente de los sentimientos y de las emociones. A mí me encanta un libro que tiene el doctor Don Colbert que se llama Emociones que Matan. Interesante que es ese libro, ¿verdad? Él habla de las emociones tóxicas, las emociones que hacen daño y sí repercuten plenamente en el corazón. Hay un dios de los romanos, un dios del amor que los romanos hicieron, que es el Cupido, que sale con una flechita, ¿no? Y la flechita, en la punta de la flechita lleva un corazón. Sí. y refleja el amor. Pero también en una serie miré un Cupido, como, o sea, cuando la gente está herida ponen a un corazón partido por la mitad. Porque realmente uno siente en el corazón un dolor profundo cuando hay dolor, o siente una emoción extraordinaria cuando hay una emoción. Claro. Así que esto es importante. Pero, por ejemplo, también hay textos bíblicos que hablan, por ejemplo, bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién se sentará en el lugar santo? En limpio de manos y puro de corazón. También hay otra cita que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Claro. Otro que dice, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. También el proverbista dice, sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón. porque de él mana la vida. Y ese texto a mí me encanta ese texto de Proverbios porque lo interpreto en un doble sentido. En un sentido físico y en un sentido espiritual. Porque lo primero que nosotros pensamos cuando se dice que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida, así sin pensar mucho decimos es porque él bombea la sangre. Efectivamente, la misma Biblia dice que la vida está en la sangre, ¿verdad? Claro. Y efectivamente, si lo pensamos desde el punto de vista físico, del corazón mana la vida. Pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, también del corazón mana la vida. Hay un texto que dice en Proverbios, la vida y la muerte está en poder de la lengua. La vida y la muerte está en poder de la lengua. ¿Qué es lo que nosotros sacamos con la lengua desde ese punto de vista? Palabras, pensamientos convertidos en palabras. Por supuesto. ¿Verdad? Y todo va a estar en dependencia de lo que yo tenga en el corazón. Eso voy a producir. Por supuesto. Mateo capítulo 12, versículo 34, el Señor dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Verdad? Y dice, porque de lo que abunda el corazón, habla la boca. Entonces, esto tiene que ver, hablando desde el punto de vista espiritual, ¿con qué alimento yo mi corazón? Eso tiene que ver, eso es lo fundamental. ¿Con qué alimento yo mi corazón? Dice la palabra, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, da sus frutos. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, da sus frutos. Por supuesto. Y a continuación dice algo que a mí, la primera vez que lo interpreté, y me erizó los pelos. Jesús dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras seréis juzgados y por tus palabras seréis condenados. ¿De dónde vienen esas palabras? De lo que tengo en el corazón. Por ejemplo, a ti y a mí que somos cristianos, muchas veces vamos a lugares X y sentimos, este lugar no es para mí. Sentís que probablemente podría ser en el estadio, ¿verdad? Si que se pierdan los que van al estadio. En el estadio usted escucha todo tipo de palabras. Salida, bueno, todo tipo de palabras que uno dice, wow, este no es mi ambiente, este no es mi lugar. Ya no nos sentimos cómodos en ese lugar porque estamos escuchando algo que ya no calza con nosotros. Entonces el Señor dice, y bueno, ¿por qué fue que se me pararon los pelos? Porque yo llegué a pensar, ¿soy capaz yo de recordarme las palabras que hablé hace un año? Difícil. Y el Señor dice, por cada palabra vana, hueca u ociosa que hables, de ella vas a dar cuenta. Claro. Y muchas veces las palabras que nosotros pronunciamos no pueden ser necesariamente palabras soeces, pero pueden ser palabras vanas, palabras huecas. El corazón, desde un punto de vista científico y espiritual, tiene una relación tan estrecha que ya estamos tratando el corazón desde un punto de vista también muy espiritual. Pero en el corazón, dentro del cuerpo, en la parte espiritual, ¿qué lugar ocupa en sí? Bueno, creo que independientemente del lugar que ocupe, porque alguien me hacía una pregunta un día de estos hablando del corazón, decía, ¿el corazón está al lado izquierdo? Sí, está al lado izquierdo en el mayor número de los casos. Hay unos pocos casos, que eso se llama electrocardia, son muy escuetos los casos, muy pocos, en donde el corazón está a la derecha, ¿verdad? Pero yo creo que independientemente del lugar que ocupe el corazón, ¿verdad? Hay que recordar que fue Dios quien creó nuestro corazón, ¿verdad? Y así con esa estructura anatómica que tiene, que Dios fue el que la creó, lo importante del corazón es con qué lo alimenta,
No, escuché la expresión en cierto momento que alguien dijo, el templo es el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, Amén. pero que el corazón es el altar. Bueno, Posiblemente. Hay cosas del himno que indudablemente la soberbia humana no permite conocer, porque, por ejemplo, Dios no creó, y primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. por supuesto. Somos seres tripartitos, y eso muchas veces la ciencia no lo reconoce. Muchas veces el enfoque de la ciencia está en lo material, en la carne, ¿verdad? Ahí está enfocado. Ya en lo espiritual, pero esas tres cosas funcionan al Dios unísono. prometió a Israel darle un corazón nuevo. Claro. ¿Se refería a un corazón de carne o algo más que eso? Es lo mismo que quería decir, que independientemente de la estructura anatómica del corazón, con sus aurículas, sus ventrículos, ¿verdad? Ese corazón nuevo, porque cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor no nos trasplanta un corazón físico, pero sí un corazón espiritual. Un corazón espiritual. Nosotros pudimos haber sido gente de mundo en el pasado. Pudimos haber hecho tantas cosas terribles, pero cuando venimos a Cristo, y fíjate que eso es bien lindo, porque yo he hecho el Señor me ha permitido hacer unas enseñanzas en la iglesia que tiene que ver con la genética. Cuando Dios infunde aliento de vida a ese muñeco de barro que estaba ahí, y después Dios le dice, fructificad y multiplicaos. Estaban listos para multiplicarse luego con Eva. O sea, claro, para replicar la especie. Y entonces, a partir de la genética que Dios le generó con su espíritu al hombre, iba a crear hijos e hijos. Bueno, ADN, su ADN. Ese ADN que Dios le puso al hombre ahí en el huerto del Edén, un ADN santo. Un ADN para que el hombre viviera eternamente, para que fuera inmortal. muy bien. ¿Verdad? Claro. Su genética, su ADN, estaban puros, limpios, santos. ¿Cuál es el problema cuando el hombre peca? Cuando el hombre peca y desobedece a Dios, el ADN se desconfigura. Y como ahora los hijos que el hombre iba a tener ya iban a venir manchados de pecado. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Dios nos quiere volver al mismo lugar de antes. ¿Cómo lo hace Dios? A través de que nosotros vengamos a Cristo, y ahí se crea un corazón nuevo. Juan capítulo 1, versículo 11-13 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ya sabemos perfectamente eso. Bien. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 para mí es impactante. Los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y me encanta la palabra engendrados. En la relación de crianza de los hijos, la mujer es la receptora, la mujer concibe, pero el varón engendra, o el varón es el que pone la semilla. Recordémonos de la concepción de Jesús. María recibe la semilla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que engendra a Jesús. Perfecto, Él es el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros somos llamados hijos de Dios? Dice Juan 1:12. Porque a nosotros nos engendra el Padre. Él trata y aclara. Los hijos de Dios que han venido a Cristo no son engendrados por voluntad humana, sino que lo engendra el Señor. Significa que cuando nosotros hacemos esa confesión de todo corazón, nuestra genética es restaurada. Dice ya el apóstol Pablo, porque con el corazón se cree para justicia. Hay una versión que dice, con el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero hay algo que me llama mucho la atención, porque en una versión de la Biblia distinta a la 1960, Reina de la 1960 que acostumbramos a leer, sí. En el proverbista cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, esa versión dice, sobre cualquier cosa, guarda tus pensamientos. Entonces hay otras versiones que le dan mucho énfasis al pensamiento, sí. y no al corazón.
Entonces no sé si tiene que ver algo con la traducción o algo con el punto de vista cultural, como se miraba en X época. Sí. Ahora, ojo, Jesús dice, ¿de dónde vienen los hurtos, los adulterios, la fornicación, el pleito, los celos? Dice que salen del corazón. Sí es. Sí Y es lo que usted decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si ahora mismo hay personas que odian, no pueden perdonar, no les nace perdonar, hacen el mal, traicionan, roban, abusan, violan, están en discordia con los vecinos, con sus familiares. Entonces, podemos decir que esta persona tiene el corazón enfermo. Claro, desde luego. Y sus pensamientos. También. Es que cuando, por ejemplo, la versión esta habla de pensamiento, lo equipara al corazón. Porque los pensamientos están en el corazón. Nosotros no pensamos con el cerebro, pensamos con el corazón. Y dice, por ejemplo, Jesús, en Mateo 9:4, dice Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? La ciencia a nosotros nos había enseñado a creer que pensamos con el cerebro. No, pensamos con el corazón. Es más, el doctor Don Colbert dice, la memoria no está en el cerebro, la memoria está en todo el cuerpo. Algunos estudios científicos hablan de que nosotros tenemos unas estructuras proteicas llamadas neuropéptidos que están en diferentes áreas del cuerpo, ¿verdad? Hay quienes dicen, por ejemplo, incluso hay un libro que se llama El Segundo Cerebro, escrito a base de lo que sucede en el sistema digestivo. Ahora, disculpe que interrumpa. Ahora mismo hay gente enferma, tomando tratamientos, medicamentos o con problemas de la ansiedad, que la ansiedad les está provocando ser violento, ser agresivo. La familia sufre por estas patologías, estas situaciones tan complejas. Y usted sabrá, tal vez nos da mayores detalles, qué tipo de efectos proceden en el cuerpo humano, pero que están dañando el corazón. Entonces, díganos, ¿hay alguna medicina, alguna recomendación desde el punto de vista médico que la gente tiene que hacer para guardar su corazón? O sea, darle un tratamiento de que estas enfermedades que tal vez se tratan como la mente, como enfermedades mentales, enfermedades de nervios, pero que quizás tienen una relación con el corazón. ¿Hay alguna respuesta médica a esto? Pues no creo, las respuestas médicas son un tanto limitadas. Y no sé, por ahí se escuchan tantas teorías de conspiración y se dice que a las compañías farmacéuticas les interesa que la gente esté enferma. Y cuando hay alguien que supuestamente encuentra un tratamiento quizás natural, bueno, hay varios casos que dicen que han desaparecido. Pero a las compañías farmacéuticas les interesa que la gente esté enferma. Hay gente que ha sido traicionada y quiere quitarse la vida. Sí, claro. Pero desde el punto de vista médico, yo no creo. Más bien, creo que el Filipenses es el que dice el Señor hablando de la situación del estrés, porque el estrés es la pandemia del siglo. Y hablando de pandemia, pues, ¿verdad? El estrés te produce aproximadamente el 80% de los pacientes enfermos es producto secundario a un estrés. Totalmente, ¿verdad? ¿Esto afecta al corazón? Desde luego, totalmente. ¿Verdad? Las enfermedades cardiovasculares, los infartos y todo eso es secundario al estrés. Entonces, hay un versículo bíblico que es la medicina. Jesús dice, por nada estéis afanosos, o sea, por nada estéis preocupados, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones en toda oración y súplica y con acción de gracia. Y aquí viene el resultado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está, guardará tu corazón, porque efectivamente, o sea, hay tantas personas estresadas por cualquier cosa, e incluso hasta cristianos estresados, cristianos que están escuchando la palabra y aún así viven estresados por qué va a pasar mañana y con qué voy a resolver esto y con qué el otro. Jesús no
Dice, por nada estáis preocupados. Yo creo que ese es el texto bíblico más difícil de poner en práctica. Es más difícil. Porque en otra versión dice, por nada se preocupe. Por nada se preocupe. ¿Verdad? Y Entonces, es como que a veces nos preocupamos, pero eso es que de nada. y entonces y ese texto tiene una repercusión espiritual bien fuerte. Porque preocuparme es no creerle a Dios. Preocuparme es no tener fe a lo que Él me dice. Señor, tú dices eso, pero yo otra cosa. Hay gente que ahora misma está necesitada de una respuesta. Claro. Pero van los médicos y los tratamientos lo que hacen es volverlos adictos. Los calman un poquito, pero de nuevo vuelven a lo mismo. No quieren ser violentos, no quieren ser malos padres, quizás no quieren ser malas madres, tal vez no quieren ser malos hijos, pero hay algo dentro de sí mismo que los está dominando, que los está llevando cautivo al pecado, al vicio, porque hay gente que busca válvulas de alivio en los vicios, en las drogas y en el alcohol. ¿Qué respuesta hay desde el punto de vista espiritual como para que el corazón pueda ser sano? Alguien me puede decir, este que está hablando ahí es un fanático. Este que está hablando ahí es un religioso. La respuesta es Jesucristo. Ahí no hay vuelta a Dios. La respuesta es Jesucristo. El problema es bueno, ahora bien, ¿te acuerdas de la parábola del sembrador? Por supuesto. Dice que cuando alguien escucha la palabra, la escucha y le gusta, pero dice el libro de Marcos por ahí, pero cuando alguien escucha la palabra, la recibe con gozo, pero dice, ahí nomás está Satanás y le arrebata la palabra que fue sembrada en su corazón. Correcto. O sea, el enemigo está sumamente activo. El enemigo no quiere que la gente escuche palabra. Por eso mucha gente, usted, por ejemplo, tiene una campaña evangelística en su iglesia y comienza a invitar en el barrio que vayan a la campaña evangelística para que las almas se salven. Y las personas dicen, sí, voy. ¿Y sabe qué pasa? No llegan. Hay algo como que les impide llegar. O una persona que se decide llegar una vez a la iglesia, le gustó, ve qué bonito el mensaje, me gustó. ¿Sabe qué pasa? No vuelve. Y entonces, ¿por qué no vuelve? Porque el enemigo le impide llegar. El enemigo no quiere que esa persona se convierta. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, entre paréntesis Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Por supuesto. Pues Satanás no quiere que la gente se salva. Satanás quiere tener a la gente enferma. Satanás quiere tener a la gente esclavizada a las enfermedades. Y está la solución, que es Jesucristo, y les impide venir. Hay un montón de causas por las cuales se le impide venir, pues, a la... El apóstol Pablo habla de que los que han abierto su corazón a Jesús, el amor del Padre ha sido derramado en nuestros corazones, Claro. a través del Espíritu Santo. Claro. Entonces podemos decir que esa vida llena de amor, de paz, de tranquilidad, con la que mucha gente sueña, está en Jesús. En Jesús no hay otra alternativa. No hay medicamento, no hay ninguna receta mágica, no hay. Hay que recordar que fue Él el que nos creó. Él nos hizo. Por supuesto. Él sabe cómo es que debemos de funcionar nosotros, ¿verdad? No debemos de buscar una solución en otros lugares que no sea en nuestro Creador. Esta pantalla, te aseguro que viene con un manual de funciones. Quien fabricó esta pantalla te dio el manual de funciones y te dice, esto va a funcionar así, así, así. Igual nuestro Creador nos dejó el manual de funciones que es la Biblia. Y entonces, cuando nosotros obedecemos en el hecho de leer la Biblia y de practicarla tal como está, entonces vamos a estar bien. Además, que el Señor tampoco nos ofreció una alfombra roja. El Señor sabe que vamos a tener problemas. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Claro, podemos darnos cuenta de que estamos en una versión no original, sino que estamos defectuosos porque el pecado ha hecho Ese es el problema. y de esa manera también las luchas capaz que van a terminar hasta el día que nosotros partamos de esta vida. Además, yo siempre he dicho, estamos en la cancha del enemigo. Por supuesto. Estamos en terreno enemigo. Yo creo que una de las cosas en el mundo espiritual que el enemigo puede buscar en el ser humano es endurecer su corazón. Ah, claro, desde luego. Porque nosotros hemos escuchado esa frase, pero qué corazón más duro, porque tal vez es tacaño, porque es insensible ante la necesidad de la gente, o porque, etcétera, etcétera. El punto es
que ese corazón duro es como un equivalente a que necesita más del Señor. Y lo estoy diciendo porque el corazón es duro no solamente aquel que no conoce a Cristo. Hay muchos que están dentro de una iglesia con un corazón muy duro. Claro. Incluso para dar. Ellos creen que la gente les pide, le quiere robar los reales porque también el amor al dinero. Sí. El corazón está ahí. Bueno, Jesús hace ver que donde está nuestro tesoro, Ahí está nuestro corazón. entonces por dentro nosotros decimos, yo amo a mi hijo con toda mi fuerza. Son mi vida, son todo. Y hay gente que las propiedades, su dinero, etcétera, etcétera. Pero por supuesto hay que poner el fundamento en Jesús para que Él sea el centro de nuestra vida. Claro. Además, hay que recordar también aquel pasaje de Jesús y Nicodemo en el Juan capítulo 3, ¿verdad? Nicodemo era un hombre intelectual, Nicodemo era un magistrado del Sanedrí, ¿verdad? Y dicen que vino de noche expresándole a Jesús el conocimiento intelectual que él tenía de Jesús. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Claro. Pero Jesús lo frena. Él tenía un pensamiento correcto, pero Jesús lo frena y le dice a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y en ese mismo capítulo le dice el Señor, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y ese asunto de nacer del agua y del espíritu tiene que ver con el cambio del corazón. Por ejemplo, cuando nosotros venimos a Cristo y le recibimos como Señor y Salvador, y muchas veces me ha tocado decirle a las personas que han venido, hermano o hermana, ni te imaginas lo que ha pasado en tu vida espiritual. Porque muchas personas vienen a Cristo y a veces lo hacen a regañadientes, a empujones, muchas veces hasta nosotros presionamos para que acepten, y la persona ni siquiera se imagina lo que pasó en el plano espiritual. Por supuesto. Y desde el punto de vista de la doctrina de nuestra iglesia, se maneja que en ese momento instantáneamente ocurrieron tres cosas: justificación, regeneración y adopción. Justificación, ¿qué significa? Es la acción judicial de Dios a través del cual Él, en su gracia infinita, nos convierte de pecadores y culpables de injustos a justos. Porque Él nos justifica por su gracia, porque a Él le plació, no porque nosotros lo merezcamos ni nada. A Él le plació justificarnos, perdonarnos, quitar la consecuencia de los pecados que cometimos. Nos justifica, nos regenera, o sea que nos hace renacer, dice Pedro. Renacer significa borrón y cuenta nueva. Te doy una nueva oportunidad. Te convierto como cuando naciste en el vientre de tu madre, que no traías pecado personal. Eso pasa cuando venimos a Cristo inmediatamente. Y además dice que nos adopta como sus hijos. Por supuesto. Alguien se puede reír, hijo de Dios. Claro que soy hijo de Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que soy, aunque otros se rían porque no saben. Esas tres cosas pasan. Ahora bien, nacer de agua, eso yo lo corono con el bautismo en agua. Hay que recordar que Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua para arrepentimiento de pecados. Pero viene uno detrás de mí, de quien yo no soy digno de soltar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo en Espíritu Santo y fuego, cuando yo logré eso, mi corazón fue sanado, mi corazón fue limpiado. Muchas veces, se le llama también bautismo en el Espíritu. Claro. Corazón puro, como decía Juan Wesley, un corazón lleno de amor. Cuando llegamos ahí, es que ya nuestro corazón está puro, limpio. Los nazarenos le decimos la segunda obra de gracia. Pero en ese transitar entre este punto y este punto, hay un crecimiento espiritual que yo lo logro a través de leer la palabra, a través de ir a la iglesia a escuchar mensajes. Hay que recordar que dice Pablo, la fe viene por el oír. En la medida que yo escucho, que yo estoy escuchando enseñanzas, mensajes, etcétera, etcétera en la iglesia, yo voy creciendo y voy cambiando. A lo mejor yo antes era un mentiroso, pero ya dejé de mentir, ya di un paso a la santidad. Podemos decir que la persona que no ama todavía no ha conocido a Dios. No ha conocido al Señor. O si lo ha conocido, ocurre el otro fenómeno. Llego a la iglesia y soy un inconstante.
¿Sabe qué les digo yo a mis hermanos de la iglesia? Cuando un joven entra a una universidad, el papá de ese joven o la mamá de ese joven está esperanzado que la universidad le va a regresar a un profesional en 5 años. ¿Verdad? Claro, en 5 años dice el papá o la mamá, tengo un profesional. Pero ¿qué pasa si el joven no va a clase? No se va a coronar. Lo mismo pasa en la vida cristiana. ¿Qué pasa si un cristiano no va a la iglesia? Porque se queda haciendo otra cosa. Nunca va a avanzar en la medida que lo debe de hacer. Y hablando también de las disciplinas espirituales. Claro. Eso te hace madurar el corazón. Los medios de gracia, las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, el perseverar en la iglesia para escuchar, para aprender. Todo este es el tratamiento para un corazón sano. Exactamente. Doctor, para ir terminando, puede dirigirse a todos los que nos están viendo y escuchando sus últimas palabras. Bueno, a la querida audiencia, un placer haber estado en este lugar precioso. Me sentí muy cómodo por estar acá. Y sobre todo haber tocado esta temática que creo que pudimos haber quedado lejos, ¿verdad? Pero sí esperamos que pueda quedar algo en el corazón de los que nos están viendo, escuchando. Y el consejo, ¿verdad? La solución a los problemas de esta humanidad. Tenemos que darnos cuenta cómo está el mundo, hermano. Terrible, terrible. Este mundo da la impresión que en cualquier momento salta en 1000 pedazos. La solución para tu vida, para mi vida, para nuestra sociedad, para nuestra nación y para el mundo se llama Jesucristo. Dios les bendiga. Recuerda que naciste para ser imparable.